Gracias a todos por participar en esta nueva sesión de webinars de Geo o Gestión Hospitalaria, donde les muestro muy rápidamente los webinars de este mes. Comenzamos con este webinar del 10 de marzo, donde el tema son mínimos, máximos y reórdenes, desde cómo configurarlo de manera manual, cómo hacer su cálculo automático y qué aplicaciones tiene para ello. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en el tema del día de hoy. Eh, Debemos de partir siempre para el manejo de mínimo, máximo reorden. Para todos aquellos que ya saben, bueno, pues solamente reforzar la información. Para aquellos que es primera vez que van a tocar el tema, quisiera comenzar de cero, ¿sí? Eh, para nosotros tener un manejo óptimo en el almacén para proveer a nuestros departamentos o centros de costo de manera adecuada, lo idóneo es que tengamos de alguna manera siempre control de los materiales, medicamentos, insumos que debemos de tener para que estos no nos hagan falta, no tengamos que acudir o andar a la corre y corre comprando medicamentos o materiales o insumos. Y obviamente esto generaría una correcta eficiencia o manejo del almacén. ¿Cómo poder lograr eso? Geo tiene las herramientas para lograr eso de la mejor manera, siempre obviamente apoyado con la expertise de la persona que está en el almacén o en las compras. No siempre la información que se calcula en base a los datos que están registrados, no siempre significa que tiene que ser el estándar. Es lo más común que sea el estándar, pero no siempre. Me voy a explicar después con algunos casos, ¿sí? Y donde puede haber picos de información por alguna situación y eso no necesariamente marca un estándar. Por eso necesitamos la expertise de la gente que está en el área de compras o de almacén. Pero bueno, comencemos. ¿Cómo de entrada vamos definiendo qué le llamamos a un mínimo, reorden y máximo? Eh, para Geo, nosotros tenemos una doble definición para el mínimo, reorden y máximo. Me voy a explicar por qué una doble definición. La escuela de toda la vida, la escuela tradicional, se le ha llamado en el almacén que el mínimo es el valor o la existencia que nuestro almacén debe tener de ese producto, se le llama mínimo de seguridad, para tratar de evitar de que nos metamos en problemas de no tener para suministrar, vender o entregar ese producto. Ese es el famoso mínimo de seguridad. Oye, cuando mi inventario llegue al mínimo, ya estoy y en problemas, necesito tener el producto para no negarlo. ¿Va? Esa es la primera definición. Reorden es, de manera natural, el punto donde hablo bajo le llamaríamos la escuela tradicional. El reorden es la cantidad que debemos de llegar de existencia a nuestro producto, en donde debemos de lanzar el comprar de nuevo el producto. Es decir, si llegamos a 10 en el reorden, entonces yo debo de hacer mi nueva orden de compra para surtir o resurtir mi producto. ¿Cuánto debo de resurtir? Y entonces llegamos al concepto del máximo. Y anotamos el máximo, vamos a poner que el máximo son 30 y entonces el sistema llega a la existencia y me dice, tenemos 9 de existencia, es igual o menor al reorden, que eran 10, y entonces debo de ordenar en ese momento, y lo que debo de ordenar es mi existencia o mi máximo menos mi existencia. Si yo tengo que tener 30 y tengo 9, pues ordeno 21. Esa es la manera tradicional de cómo se ha manejado y siempre en los libros, en la estadística, el mínimo, reorden y máximo. Sin embargo, para nosotros en Geo le hemos querido dar un pequeño ajuste en la mayoría de los casos por una razón. La razón es que a veces el manejo del almacén también nos permitiría, sobre todo en el caso de los hospitales, en el caso de los mercados de hospitales, porque el hacer compras eficientes nos permite que nosotros mejoremos nuestro costo de los insumos. Y obviamente, y les digo con los datos en la mano, el correcto comprar o el comprar con el mejor costo, con la mejor oportunidad, hace que el hospital tenga la mayor utilidad o que se mantenga vigente. El negocio del hospital
prioritario está en la correcta compra. ¿De acuerdo? Mis costos son base para yo poder tener una correcta compra. Si yo compro mal, no voy a poder tener el margen de utilidad o me voy a salir del margen del mercado y no voy a tener el volumen de cirugías o de hospitalizaciones que espero. Entonces es importantísimo comprar de la manera correcta. ¿Y cómo voy a comprar de manera correcta? Ustedes imagínense, si ustedes son un proveedor, ¿qué les gustaría? Ustedes mismos hagan el pensamiento mental. No me digan de qué hospital, pero nomás imagínense. Si yo soy su proveedor y a mí me hacen que vaya 3, 4 veces a la semana a estarles llevando producto, 3, 4 veces tomo pedidos, 3, 4 veces hago mis facturas, 3, 4 veces mando a mi gente a que les embarque o les surta el producto, etcétera, pues esto administrativamente, en personal y todo, me cuesta mucho más. Si en vez de irme 3, 4 veces por semana, yo a lo mejor me doy una sola vuelta cada semana o cada 15 días y a lo mejor alguna vuelta de emergencia por una situación irregular, pues esto abarata mi costo de administración como proveedor. Significa que yo pudiera darte un mejor precio, un mejor costo, llamémoslo de esta manera, a ti como hospital. Y entonces es algo de lo que tenemos que tratar de aprovechar. También de entrada, ustedes imagínense qué pensaría el proveedor si le dices, oye, te compro 10 y mañana me traes otras 10 y pasado me traes otras 10. O en lugar de eso que le digas, me vas a traer, te voy a comprar 1000 y me vas a entregar 25 cada 15 días. Créanme que la diferencia de precio que yo puedo amarrar o otorgar puede ser muy interesante, muy importante hablando en términos de porcentaje. Cuando digo muy interesante, realmente es muy interesante, ¿no? La diferencia de precio que puedo obtener. ¿Por qué? Porque estoy amarrando una compra con un proveedor por mucho tiempo, ¿sí? Por un volumen mucho mayor y a mayor volumen, pues mejor costo. Ahora, ¿cómo administrar todo esto? ¿Y esto podrá hacerse o no podrá hacerse? Bueno, para eso contamos con el sistema. Y entonces, habiendo definido que es mínimo, reorden y máximo, les decía que también en Geo hemos querido darle una diferente interpretación o un diferente uso para los hospitales que así lo aceptan. Ojo, para los hospitales que así lo aceptan, donde nosotros hacemos que el mínimo sea el punto de existencia de un producto en donde disparamos la orden de compra, el comprar una vez más el producto. ¿Y cuánto compramos? Compramos hasta la cantidad que dice el reorden, ¿sí? Y entonces alguien me diría, ¿y qué pasó con el máximo? ¿Qué hacemos con el máximo? El máximo lo hemos querido utilizar en otros casos como la cantidad máxima de producto que tú puedes comprar por si de repente tienen una oferta de producto, por si de repente piensan que va a haber escasez. Por ejemplo, muchos hospitales cuando va a llegar fin de año se resurten previendo alzas en el año siguiente de precios de materiales y medicamentos. Y bueno, ¿y cuánto puedo recomprar? Porque bueno, me encantaría recomprarlo de un año, pero a lo mejor no tengo el capital para pagarlo de un año. Y otra cosa muy importante, y cada quien conoce, no tengo el espacio para almacenar, ¿no? Imagínense ahí en el hospital que les diga, cómpratelo de 5 meses de soluciones, pues necesitan ahí como 5 cuartos adicionales, ¿no? Para meter esas soluciones. Entonces, todo va cambiando en forma a las necesidades, pero necesidades de cada hospital. Pero el concepto entonces del máximo, para este caso de Geo, de la otra escuela, vamos a llamarle así, es poder utilizar la cantidad que yo puedo llegar a comprar en caso de tener una buena oferta de producto o en caso de quererme provisionar adicionalmente sin meterme con problemas de espacio. ¿Va? Muy bien, entonces comenzamos con la manera manual. De manera manual, nosotros en el menú de inventarios, catálogos, tenemos la opción para configurar nuestro almacén. Si yo quiero de manera manual estar configurando mi almacén, yo entro a esta opción, selecciono mi almacén. Ustedes ya conocen, como siempre, ¿no? Dentro de todos mis almacenes, a lo mejor selecciono farmacia y ahí veo todos mis artículos que puedo tener dentro de la farmacia, ¿no?
Para quienes no han utilizado de manera correcta esta pantalla, también tengo otro botón. Aquí yo veo todos los artículos, ¿no? Pero puede ver artículos que están válidos en este almacén y los que no están válidos. Para quienes quieran ver solamente los válidos, pueden utilizar este botoncito, este cuadrito que dice solo los artículos válidos, le dicen leer, y bueno, el sistema solo me dé aquellos artículos que están como viables en ese almacén. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces aquí yo tengo las opciones de mínimo, máximo y reorden. ¿De acuerdo? Por ejemplo, adrede yo tengo aquí algunas opciones en donde para este caso tengo un mínimo cero, tengo un máximo uno y un reorden uno. Esto normalmente no es la mecánica correcta. ¿Por qué? Porque obviamente si el sistema me encuentra el mínimo, mínimo cero, cuando llego a cero, entonces hay que pedirlo, ¿no? Pero ¿cuánto voy a pedir? Mi reorden y mi máximo es el mismo, pues eso no tiene de alguna manera no es, digamos, muy congruente. ¿Qué va a pasar? Que son artículos a lo mejor que están duplicados o seleccionados y que a lo mejor no lo requiero estar pidiendo o reordenando. No, no por el hecho de que yo tenga un artículo, significa que obligatoriamente tiene que tener un mínimo, máximo, un reorden. Me voy a explicar. A veces yo manejo unidosis y de mis cajas convierto, mis cajas de pastillas las convierto a unidosis, ¿no? Entonces, la unidosis como tal a lo mejor no tiene un mínimo, máximo reorden. El que me implica es la caja, que es de donde yo voy a convertir la unidosis. Pero bueno. La intención de esto básicamente es ella. Por ejemplo, si yo voy a ver en el caso específico, por ejemplo, del captopril por tableta, aquí en este ejemplo tenemos un mínimo de cero, un máximo de 30 y un reorden de 10. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos manipularlo manualmente, yo pudiera decir que cuando mi existencia llegue a 5 en el mínimo, si es que así quiero mi fórmula, cuando llegue a 5 que me resulta para llegar a 15 piezas, que debe ser mi reorden. Y en caso de que, voy a tomar ese criterio, ¿eh? Y en caso de que haya una oferta o pudiera surtir algo más, bueno, pues quedarme con hasta 40, que es mi máximo. Esta es la manera, si es que alguien quiere de manera manual estar modificando el mínimo máximo reorden. Déjenme decirles que para la gente que maneja esta configuración, cada vez que yo tecleo y me salgo de la celda, del cuadrito, vamos a llamarle así, automáticamente se queda grabado. ¿De acuerdo? No necesitan estar haciendo un botón de grabar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es una manera para configurar de manera manual. Ahora, para mí era importante que vieran esto, por ejemplo, el ejemplo de Captopril u otros más, porque a la hora de automatizar esta información, ahorita vamos a poder ver cómo el sistema puede ayudarles para de manera automática poder generar esta información. Alguien diría, bueno, ¿y cómo llenó estos datos? ¿Cómo la persona de compras llenó estos datos? ¿O cómo la persona de almacén llenó estos datos? Y casi todos llegamos, pues es que es un experto, él tiene 10 años aquí en el hospital y en el almacén, entonces ya se la sabe más o menos qué se requiere, ¿no? Pero la realidad es que si manejáramos excelentemente bien nuestro almacén, pues no habría temas de repente de andar haciendo compras de emergencia, hablando de nuestros productos básicos, o tener asuntos de caducidad, hablando también de productos de uso común. Entiendo que hay asuntos de caducidad, por ejemplo, en los productos que están en los carros rojos, que eventualmente o casi nunca se utilizan, ¿no? Pero cada quien haga su diagnóstico. Si yo tengo que estar haciendo compras de emergencia de productos, de materiales o medicamentos que normalmente trabajo, significa que no tengo muy buena administración de mi almacén. ¿Va? Lo debería tener mejor planeado. Yo sé que cada hospital es una situación diferente, ¿no? Hay situaciones en donde en el hospital les dicen, no, no, no me puedes comprar más inventario que lo que usas en la semana y a veces tenemos restringidos a la gente de almacén o de compras para poder hacer una mejor administración, ¿no? Pero quizás si nosotros volteamos y les decimos a los jefes del área, a las direcciones, que pueden optimizar el recurso con esto y les vamos a dar herramientas, pues quizás cambie el punto de vista, ¿no? En fin, eh, regresamos a nuestro tema. Nosotros configuramos de manera manual, de esta forma. Una manera es la expertise. Otra manera es lo que a veces
hacemos como usuario de sacar reportes que nos dan la estadística, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo en mis reportes de inventario estadística de medicamentos o estadística de materiales. Voy a sacar un reporte de estadística, por ejemplo, del 1 de enero para acá, ¿va? Y esto básicamente lo que es o lo que significa es, voy a aumentarle un poquito, lo que significa es, me está diciendo, en base a la unidad en cómo yo suministro, en la unidad de medida como yo suministro el producto, aquí me está diciendo que, por ejemplo, que el agua inyectable, en enero consumí 1,733, en febrero 1,870, en marzo 1,827 y en abril voy en 264. Ah, muy bien. ¿De acuerdo? Y ya está hasta más o menos cuánto me ha costado eso hablando del flujo del dinero. Yo ahorita les diría, si yo sé que aquí está de lo que más consumo a lo que menos consumo, sin necesidad de ser muy experto, yo automáticamente pudiera decir, si yo estoy haciendo compras de ámpulas de agua inyectable y estoy comprando de 100 en 100, pues significa que estoy haciendo un trabajo pésimo, ¿no? Tengo que andar recibiendo 17, 18 compras. Imagínense lo que quiero decirles. Yo hago Y no es lo mismo que haga 10 requisiciones del mismo producto en el mes, que después se convierten en 10 órdenes de compra, que después se convierten en 10 registros de compra, que después se convierten en 10 pólizas contables y después se convierten en 10 pagos de proveedor y 10 y 10 y 10 y multiplico por 10 y terminamos en cientos o miles de documentos en el mes, que sería muy diferente a que yo dijera, oye, yo a lo mejor voy a pedir unas 850, 900 ámpulas cada 15 días que me surtan, ¿no? Imagínense qué va a pasar con el proveedor que le diga, me traes 850, 900 cada 15 días, ¿va? Créanme que implicaríamos menor tiempo de estar haciendo órdenes, requisiciones y demás, y obtendríamos mejor precio. Pero bueno, esta es la manera tradicional, las herramientas en las que yo me puedo apoyar para saber cómo es la temporalidad de un producto, cuánto se mueve y cuáles son los más importantes. Porque este reporte está ordenado del que más a lo que menos. Porque esto me indica claramente dónde está el negocio del hospital y lo más tratable. Si yo tengo en hojas adelante, vamos a llamarle así, me estoy yendo muy adelante adrede, ¿eh? Si yo tengo en hojas adelante, por ejemplo, que el antiflude es este que está aquí, coloqué uno en enero, uno en febrero y demás, me preocupo por ello, pues el día que lo necesite a lo mejor tengo una pieza y el día que se me acabe lo pido y no hay mayor asunto, o sea, no es mi negocio y allá me piden uno cada mes, ¿no? No pasa mayor asunto, pero no es el mismo caso que a mí me haga falta o tenga que ir a comprar rapidísimo el faloto, la cefalotina, porque se me olvidó, ¿no? Porque aquí consumo más o menos en promedio unas 400 mensuales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que tendría que estar bien claro de cómo tengo que pedir y ordenar. Entonces, si yo utilizo esta herramienta o este tipo de reportes de estadística, tengo en primera instancia la posibilidad de ver cuál es la tendencia en mi producto, cuál es más o menos mi consumo, y en esto puedo hacer hasta licitaciones o concesiones de compras, ¿no? Pero ahorita nuestro tema de máximos, mínimos y demás, yo pudiera decir que si mi reorden, yo quiero estar comprando unas 2 veces al mes, pues aquí, por ejemplo, en el caso del falot, yo sé que si compro de a 200 cada 15 días, más o menos estoy cubierto, ¿de acuerdo? Y entonces yo me puedo ir al falot, a la cefalotina, ¿sí? A ponerle en su máximo mínimo reorden, a lo mejor 200, ¿no? Yo lo voy a poner aquí en el falot, cefalotina, miren, ahí está el máximo 200. Curiosamente, aquí es máximo es comprarlo de cada 15 días, ¿no? Yo le pudiera decir, no, ni más, y cuando haya producto, yo me voy um, a 800, que es lo que compraría en 2 meses, y 200 en el reorden, y debo de ordenar o de pedir cuando llegue a 50. Esto yo lo haría de manera manual, ¿sí? Cuando mi existencia llegue a 50, en ese momento voy a ordenar que me surtan lo de 15 días, que usualmente serán los 200. Claro, mi existencia
menos los 200, o los 200 menos mi existencia, para ser correctos, ¿no? ¿Y qué pasa si me llega una oferta de Falot y me lo dan muy barato? Bueno, pues a lo mejor puedo comprar 800, ¿no? Ya sé que no me meto en programa de espacio, ni tampoco para pagar, porque es mi inventario de 2 meses. Fíjense muy bien lo que estamos hablando, ¿eh? Olvídense de temas de caducidad, estamos hablando de inventario de 2 meses, ¿no? Si hubiera un movimiento drástico en el hospital, pues en vez de 2 meses lo movería en 3 meses, lo cual pues no me mete en absolutamente ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces es una manera de sacar la configuración manual y la otra es a través de los reportes para poder estar determinando esto. Bien, entonces, ¿hay mejor manera para trabajar ello y para revisarlo? Sí, hay mejores maneras que son las que vamos a revisar. Tenemos herramientas de apoyo, como lo vimos en los reportes. Tenemos reportes también. Les comento todo esto porque quizás en alguno de los hospitales, o a lo mejor sí tienen el reporte, pero el usuario no lo tiene habilitado, o el usuario ni siquiera sabe que existe. Entonces, lo pueden pedir en los grupos de chat o de soporte y que les puedan entregar estos reportes, ¿no? Pero, por ejemplo, un reporte interesante debería ser, oye, si yo quiero ver vía reporte, no en la pantalla, vía reporte, cómo está construido mis máximos y mínimos, yo me voy al reporte de máximos y mínimos que tengo configurado, a lo mejor digo nada más del almacén farmacia, y aquí voy a estar viendo mis máximos y mínimos del almacén farmacia, ¿no? A lo mejor medicamentos. Ya está lo que yo tengo registrado. Y así de una manera rápida puedo darle una revisada a, a mi reporte, ¿no? A mis datos que yo tengo capturados. ¿Están de acuerdo? Es una manera. Tengo otra herramienta que es el reportito. ¿Va? Una herramienta muy manualita, pues también es que yo pueda decir, oye, dime qué me falta de pedir basado en el reorden. Dime lo que yo puedo requerir basado en el reorden, por ejemplo, de farmacia. Bajo la fórmula que tiene este ejemplo ahorita registrado, ¿no? Y entonces, bajo este ejemplo dice que, por ejemplo, si yo tengo este ácido acetil salicílico, pues en el reorden tengo uno y tengo existencia 36. A pedir tengo menos 35. Quiere decir que estoy sobreinventariado, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, la amicacina de 100, el reorden son 15, no tengo de existencia, tengo que pedir las 15 urgentes, ¿no? Entonces, este reporte solamente me genera lo que debo de solicitar en global, pero basado en lo que tenemos registrado de manera manual en nuestra configuración de almacén. Bien, entonces debemos de saber que tenemos esas herramientas. En los reportes de inventario, una vez más, el reporte de máximos y mínimos, y el reporte de insumos pendientes de surtir en base al reorden, si es que tenemos habilitado nuestro campo de reorden. Si se fijan, también existe el reporte cuando lo tenemos habilitado basado en el mínimo, según la escuela o determinación que tome cada hospital. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, muy importante. Cada hospital decide cuál criterio quiere tomar. Si quiere que sus reportes de los procesos se basen a que la existencia llegue a su mínimo o que la existencia llegue al reorden y que se pida el reorden menos la existencia o que se pida el máximo menos la existencia. Son criterios que cada hospital puede solicitar. ¿Ok? Cuentan con uno de seguro, pero pueden solicitado, pueden cambiar. Muy bien, me gustaría escuchar si hasta el momento tienen alguna pregunta o comentario. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Y si alguien no se ha anotado, pues por favor que nos ayuden a anotarse y, en el chat con su nombre y el hospital desde el cual se comunica, ¿no? Activen su micrófono y ayúdenos si tienen alguna pregunta antes de pasar a la automatización. Sí, pero Ingeniero, Claro, a tus órdenes. le iba a marcar. Escucho, ¿eh? Hola. ¿Ya están lejos de las tarjetas, güey? Porque No alcancé a escuchar quién me iba a preguntar. hola René, soy Vanessa de Hospital Jardines. Yo sí tengo una pregunta Adelante, sí. y una duda. En
el hospital, por ejemplo, maneja un almacén general y subalmacenes. ¿En los subalmacenes también manejamos máximos y mínimos o solo puede ser utilizado el reorden? Es muy buena pregunta y es el siguiente tema que iba a tocar. Los criterios, obviamente cada hospital los define, ¿no? Pero los criterios, yo voy a hablar de lo que debería ser el deber ser, ¿no? Estrictamente hablando. En el deber ser, los almacenes principales son los únicos que tienen máximo mínimo reorden. ¿Cómo llamo un almacén principal? Es aquel almacén donde llega directamente nuestro proveedor a surtirnos, ¿sí? Si yo compro producto y llega nuestro proveedor y nos surte ahí, ese es un almacén principal. Y de ahí yo distribuyo a todos los demás almacenes, que para el caso le llamaría subalmacén. Bajo esta lógica, nuestro almacén principal es el que tiene mínimo, máximo y reorden. Los subalmacenes, nosotros sugerimos que solamente tengan un reorden o le llamaríamos stock. Para los subalmacenes, le llamamos básicamente stock. ¿Va? Entonces, ¿qué significa en este stock? Significa que un subalmacén, como siempre va a ser surtido de mi almacén principal, debe tener definido un inventario fijo para que cada que se esté consumiendo ese inventario, mi almacén principal me resulta y me resulta y me resulta. Claro que este stock puede cambiar y entonces yo puedo tener un volumen mayor, por así decirlo, de cirugías y pues obviamente a lo mejor mi stock no me alcanza a surtir lo que yo normalmente tengo. Nosotros tenemos una definición, es una definición muy particular de lo que consideramos una buena práctica. Nosotros tenemos definido que el stock de un subalmacén es el consumo alto de un día de muchísimo trabajo o el consumo de 2 días estándares. ¿Para qué? Para asegurar que al menos una vez al día, sin que nadie me pida, el almacén puede llegar y resurtir a su subalmacén una vez al día sin meterse en mayor problema. Oye, ¿y esto cambia el criterio? Sí, a veces cambia. ¿Por qué cambia? Porque a veces los subalmacenes de los hospitales son muy pequeños, ¿sí? Y entonces no aguantan para tener producto de todo el día, aguantan para tener producto del turno, ¿sí? Máximo del turno. Y entonces cambia ahí y en vez de tener que ir a resurtir una vez cada día, ahí tendríamos que surtir una vez cada cambio de turno. ¿De acuerdo? No sé si contesté, Vane, pero obviamente esto, insisto, puede cambiar. ¿Por qué no tendría sentido un mínimo, máximo y un reorden? Porque como es un subalmacén y lo surte nuestro almacén principal, pues no tiene sentido. ¿Sí? Ingeniero, Hola, Auri. Perdón, Auri. Vanessa, ¿sí contesté tu pregunta? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Auri, a tus órdenes. gracias. Va de la mano con la pregunta anterior. Para surtir una requisición de un subalmacén que va a constar de un stock fijo, ¿cuál sería la metodología? La correcta es el traspaso. ¿Ok? Y en el traspaso hay un mecanismo que se llama resurtir stock, que es la parte donde vamos a llegar ahorita a las mecánicas. Me voy a adelantar tantito ahorita para mostrártelo, pero es parte de lo que Ajá. vamos a revisar. Yo Ok. siempre que tengo un subalmacén, yo entro a la función de traspaso. Yo almacén principal, esto es Ujú. importante. Yo almacén principal, entro y voy a inventar yo mi mecanismo, ¿no? Yo debería llegar y todos los días a las 7 8 de la mañana que llego, yo digo, voy a resurtir el stock. ¿De qué almacén? Voy a resurtir el stock a lo mejor de atención médica continua, ¿no? Atención médica continua, de urgencias. Va, y le digo filtrar, pum, y el sistema automáticamente me lo llena. Todo esto es lo que le falta a atención médica continua, ¿de acuerdo? ¿Basado en qué? Basado en lo que tenía yo registrado en atención médica continua como su reorden. Insisto, reorden para Geo en los subalmacenes significa stock. Y entonces de esta manera yo les resurto todo lo que les hace falta.
y ya lo resurtí una vez al día. Te digo, puede cambiar de una vez al día a una vez en el turno, pero eso ya depende de cada hospital qué tanto espacio tengan para sus subalmacenes. Esta es la manera correcta. Aquí siempre, con esta mecánica, al ratito que les explique, siempre tenemos una duda de los usuarios, ¿no? Les voy a explicar por qué. Estarán de acuerdo que algunas veces enfermería toma de repente 2 catéteres o 3 catéteres para llevárselos con el paciente, ¿no? Y entonces pues ya hacen falta y el sistema dice y se los resurtes. Y luego llegan al rato y devuelven los 2 catéteres que les sobraron, ¿no? Y alguien dice, es que ya me dejó más del stock que lo que tenía, que lo que debería tener, porque devolvieron. No pasa nada. Lo que pasa es que al día siguiente no le vas a surtir nada porque no le hace falta nada. Le vas a surtir cuando baje su reorden, ¿sí? Les vas a surtir solamente los productos que les hacen falta una vez al día. Insisto, ¿por qué puede funcionar o no puede funcionar bien esto? Porque tenemos mal definido nuestro stock. Alguien que Ujú. define un stock que no aguanta ni el consumo promedio alto de un turno o de un día, pues de entrada estamos mal. Así no es la forma de definir un stock. Eh, Auri, contesté que la mecánica aquí a través de resurtir stock, Sí, así es. Entonces el subalmacén va a alimentar el reorden únicamente. Son únicamente los el reorden. datos que él va a estar alimentando constantemente acorde a lo que ya nos mencionaba, ¿no? A un día alto, fuerte o a dos días Ajá. ordinarios. Es correcto, para mí es el mejor criterio. Insisto que cambia, yo de verdad, a veces trabajamos con hospitales que tienen espacios muy pequeños y Sí, entonces claro. pues, lo hacemos por turno, ¿no? Y entonces la instrucción es que cada quien inicie un turno de almacén, va y resurte a sus subalmacenes. Cada quien inicie, si Ok, le pregunten, va y los resurte. Y alguien dice, gracias. oye, ¿por qué me llega producto? O tengo producto de más. Pues porque hiciste a lo mejor una devolución. No pasa nada. Ujú. Vas a tener uno o dos de más y simple y sencillamente no te van a resurtir mientras no te haga falta. ¿Va? Ok, perfecto. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Si alguien falta anotarse, les encargo muchísimo. Déjenme revisar rápidamente el chat. Karin nos dice si ya tenemos activados todos los reportes. Te mentiría, Cari, o estaría, yo seguro tienes el reporte, lo que no sé si los usuarios lo tienen activado. Entonces, algo que nos pueden ayudar, esto se está dando de los otros webinars. De repente, yo pueden solicitar los reportes, los pueden solicitar en el chat, y cuando lo están solicitando, normalmente el equipo de Geo me pregunta, Inge, ¿cuáles reportes fueron solicitados o demás? Los pongo para que ellos sepan cuáles hay que activar o habilitar. Y puede ser que en alguno no exista. Eso, pero nos cuesta un par de minutos copiarles el reporte y habilitarlo. Ustedes nos tienen que decir a quién se habilitaría. Esto es algo de importancia, ¿no? Muy bien. Si no hay otra pregunta, me paso ahora con la mecánica de los procesos automáticos. Es precisamente cómo lo voy a hacer para, en vez de estar haciendo esa definición del mínimo, máximo y reorden de manera manual, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer para sacarlo en vez de manera manual, a sacarlo a que el sistema lo dé automatizado? ¿Sí? Por ahí nos hicieron otra pregunta, alcancé a ver. Jefa Far, hola Jefa Far, no sé quién seas, perdón, por Nick. El reporte se saca por fecha. Todos los reportes se sacan por fecha, normalmente, excepto el reportito que vimos hace ratito que solo leía los mínimos, máximos y reorden. Pues saca lo que hay de imagen ahorita, ¿no? No le pones fecha. Pero los reportes de estadísticas, de cualquier otro tipo de cosas, normalmente se sacan por fecha. ¿Va? Y todos los reportes traen filtros para fecha, excepto aquellos que ven solamente un dato fijo, ¿no? Bien. Entonces, comparto pantalla de nuevo. Ah, no, sí, sí está compartido, ¿verdad? Sí. Sí la están viendo, ¿verdad? No quiero equivocarme. Sí, Muy bien. Entonces, miren, chicos, vimos ahorita reportes como lo de estadística. Recuerden que hay estadísticas de materiales y medicamentos. Ojo, depende de nuestro hospital.
algún criterio puede cambiar. Me voy a explicar, esto es muy importante que lo escuchen. El 90% de los hospitales, su consumo está en los pacientes hospitalizados, es decir, le hacen un cargo al paciente en su cuenta. Por eso, estos reportes de estadísticas están basados en los cargos, los de materiales, los de medicamentos, están basados en los cargos que le haces a los pacientes, en la fecha del cargo, que es la parte, creo, más importante, en la fecha del cargo. Pero hay algunos otros hospitales que trabajan diferente. Hay hospitales que trabajan mucho con remisión, que ven mucho pacientito externo. Ojalá y me explique. Esos hospitales que trabajan remisión, mi consumo se debe de basar, además de los cargos, sumar las remisiones, porque por ahí tienen también mucho consumo. Entonces, soliciten esta estadística basado en los cargos y en las remisiones. Para el reporte, hablo para el reporte. Para nuestro cálculo automático lo prevemos, pero para el reporte puede ser ello. Una cosa más, algunos hospitales nos solicitan hacer reportes de estadística en base a las salidas. Me explico el por qué. Materiales y medicamentos, me queda claro que se lo suministramos a un paciente, se lo cargamos, pero hay muchos insumos que no le cobramos a un paciente y que consumimos todo el día, ¿sí? Por ejemplo, la Bagard, no le cargamos al paciente la Bagard, o no le decimos al doctor, doctor, nada más haga un disparo ahí para sanitizarse las manos, ¿no? Nada de eso, ¿no? A veces le jalan dos, tres veces o más y estamos consumiendo vagar, ¿no? O estamos teniendo otra serie de consumibles como a veces torundas, a veces incluso la danza del quirófano, ¿no? Cada vez que entra y sale una enfermera o alguien del área blanca o demás, ya se está cambiando y te está pidiendo unos gorritos, unos zapatos otra vez y la mayoría de estos insumos no se están cargando al paciente. Y entonces, ¿qué hacemos en el sistema para controlar el inventario? Cada X tiempo le hacemos solamente una salida y una salida para indicarnos el consumo. ¿Cómo vamos a llevar la estadística de lo que nos hace falta? En eso, pues tenemos que basarnos también en las salidas, no solamente lo que le cargamos al paciente, sino en las salidas. ¿De acuerdo? Pregunta por IGE Farmacia si se puede separar el reporte de las revisiones al de consumo. Sí, sin lugar a dudas, puede separarse. Yo lo que les digo es que unos están basados en cargos, otros pueden hacerse con consumo de remisiones, o pueden hacerse algunos unificados, o pueden hacerse unificados y separados. Cuando digo unificados y separados es que me diga el consumo y en un renglón me diga lo de remisiones, en otro renglón me diga lo de cargos y en otro renglón me diga lo de salidas, ¿no? Y quedaría padrísimo, ¿no? Pero bueno. En fin, sí se puede. Eh, pero bueno, ¿cómo hacer todo esto que sea un poco más eficiente? Y esto, por favor, no quisiera confundirlos, pero sí quisiera que fuéramos muy claros. Cada hospital debe de configurar y definir su propia política. No hay una regla estándar. Los hospitales todos están configurados de diferente manera. Tienen diferente tamaño de hospital, tienen diferente tipo de manejo. Por favor, no es un estándar. Hay un estándar sugerido, pero no va a aplicar a veces en algunos lados. Bien, ¿cómo podemos automatizar? La mejor manera de automatizar es la siguiente. En nuestro menú inventarios, nosotros tenemos el apartado de máximos y mínimos. Este máximos y mínimos lo hemos evolucionado mucho y es una pantalla para que yo precisamente haga el cálculo que quiero que el sistema me llene de manera automática el mínimo, el reorden y el máximo basado en la experiencia, en la expertise del sistema, en la información que tiene el sistema. ¿Y cómo hacemos esto? Yo voy y selecciono un almacén. Esto normalmente está basado para los almacenes principales, pero yo puedo configurarlo también para mis subalmacenes. Auri, tú que me preguntaste hace ratito, en esos subalmacenes yo puedo pedir que la configuración aplique de alguna manera o solo actualice el reorden. ¿De acuerdo? A eso hay que configurarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bien, yo voy a checar con este ejemplo en mi farmacia. En el caso, no quiero agarrar todo, quiero agarrar puros medicamentos de farmacia, ¿va? Y entonces
Seleccioné mi farmacia y seleccioné mis propios medicamentos. Oye, ¿por qué no tomé el mismo criterio? Porque a lo mejor mi criterio en medicamentos es diferente a mi criterio de materiales. No lo sé, cada hospital lo define, ¿no? Pero si es diferente, por eso es que puedo hacer una distinción. Incluso adentro de los propios medicamentos puedo tener una subdivisión, como pudiera ser. No va a ser el mismo criterio de soluciones a lo que son mis ámpulas. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el espacio. Corríjanme si me equivoco. Y el espacio de las soluciones, pues, requiere bastante, ¿no? Y a veces no tenemos la disponibilidad para estar almacenando lo de 30 días, ¿no? O 15 días. En fin, ¿cómo lo voy a hacer para este cálculo automático? Bien, yo tengo ahí farmacia, medicamentos. Aquí es por si quiero todavía irme a un nivel superior de especificación o a un artículo en particular, ¿sí? Pero yo ahorita le voy a decir, calcúlame toda la farmacia, todos los medicamentos de farmacia. Y le voy a decir que se base en cuántos días. Nosotros, por estándar, estos son los estándares que no necesariamente aplican. Sí son sugeridos, pero no necesariamente son regla para todos. Yo le digo, basado en mis últimos 90 días de consumo, eso es lo de default. Si no me gusta 90 días, le puedo poner 120 días, que son 4 meses, ¿no? Basado en mis últimos 3 meses o en mis últimos 4 meses, proponme cuál debe de ser mi mínimo o máximo reorden. Ahora, yo digo, aquí en Guadalajara, normalmente nuestros proveedores nos entregan el mismo día, un día máximo 48 horas. Corríjanme si me equivoco. Guadalajara tiene la gran ventaja de ser una plaza que está pues muy bien proveída, vamos a llamarla así, ¿no? Pero imagínense un hospital de los que nos están escuchando, por ejemplo, hace ratito vi a Mayra, allá, por ejemplo, y a lo mejor en Yagualica, pues no está tan fácil, a lo mejor ya en Yagualica van una vez a la semana, ¿sí? Entonces mi criterio del mínimo, máximo y reorden debe de cambiar, porque si me surten cada 7 días, yo no me la puedo rifar a quedarme sin medicamento 3, 4 días, ¿sí? Por eso es que aquí nosotros proponemos, oye, tus días para mínimo, ¿cuánto quieres? Si yo pongo el criterio de que voy a pedir producto cuando mi existencia llegue al mínimo y lo que voy a pedir va a ser hasta llegar al reorden, ¿cuántos días quiero? Para mí, el idóneo, para quitarnos de broncas y no estar haciendo compra cada ratito, debería ser mínimo 7. Mi máximo debería ser tenerlo de un mes y mi reorden debería ser tenerlo de 15 días. Digamos que a René Orozco, así me gustaría administrarme, ¿no? Yo asegurarme que mi producto por ninguna razón va a bajar su existencia de lo que puedo surtir en la semana, por escasez, por situación, por alguna, lo que tú quieras. Tengo 7 días de protección normalmente. Y esto haría que yo haga compras una vez a la semana. Por eso defino un mínimo de 7 días. Mi intención es que yo voy a estar comprando una vez a la semana. Al menos lo de cajón. Sabemos que hay compras de emergencia. ¿Sí? 7 días, 15 días para mi reorden y 30 días para el máximo. Y entonces aquí normalmente tomamos los cargos y las salidas, que es lo que está palomeado. Pero recuerda que les decía que a veces cada hospital tiene diferente configuración. El hospital que hace remisiones, bueno, pues tengo que tomar remisiones. ¿Sí? Si este es un almacén que está resurtiendo a mis subalmacenes, tengo que estar tomando traspasos. ¿Sí? Y entonces ahora sí, todo lo que salga de farmacia, ya sea porque se lo cargué directamente a un paciente, porque le hice una salida ya saben, por consumo, por merma, por regalo, por lo que sea, porque lo traspasé al almacén de quirófano o al almacén de atención médica continua, o porque le hice una remisión porque tengo venta a mi público en general. Entonces tomo los 4 términos y ahí le digo yo, leer, ven este botón de leer, le pico leer. Este proceso depende del hospital, puede ser muy tardado, 5 o 10 minutos en calcularlo, depende de la velocidad de su servidor, y a veces puede ser 1 minuto, 2 minutos, eso es tiempo. Pero lo que calculas mucho, aquí el sistema está yendo a buscar 120 días de información de todos los cargos, de todas las salidas, de todos los traspasos, de todas las remisiones
de cada uno de los medicamentos que salieron del almacén de farmacia. ¿Sí? Y digamos, ahí ya terminó. Y entonces, este es el análisis que yo voy a hacer basado en esta información. ¿Sí? Miren, yo tengo la bupivacaína. Y aquí me dice que en estos 120 días consumí 89 bupivacaínas. No tenía el mínimo anterior, no tenía determinado nada, estaban cero. El sistema me dice, para cada 7 días, que es lo que yo pedí, 7 días, tu mínimo debería ser 5. Para cuando la existencia llegue a 5, en ese momento vas a mandar pedir, ¿no? Mi máximo anterior tenía 30 y ahora mi máximo, el que el sistema me dice, deben de ser 22. ¿Por qué 22? Porque es lo que consumo en un mes. Mi reorden anterior que tenía determinado eran 12 y el reorden que el sistema te sugiere ahora son 11, lo cual está correctísimo, ¿no? Si se fijan, es muy acertado a lo como tenían más o menos calculado. Ahora vamos a ver el tafil, ¿sí? Si por ahí alguien es adicto al tafil, ya ánimo. Vamos a ver, que no les falte el tafil. Mi mínimo, aquí teníamos 0, y el sistema me dice, oye, cuando tengas 9 deberías de mandarlo a comprar. No teníamos un máximo, pero si yo quiero tener como máximo el consumo de un mes, deben de ser 39, ¿sí? Y mi reorden yo te sugiero que tengas una existencia de 20, que es mi consumo de cada 15 días. Y así lo hacemos con cada uno de los artículos, así lo hizo el sistema. Oigan, bien, ahí está el cálculo, pero luego, ¿y esto cómo lo paso al sistema? Ojalá y se acuerden más o menos de las cantidades, ¿no? O Lufcuren, 181, ya me dejó 23 y demás, ¿no? Tafil. En el sistema basta con que yo le ponga asignar, ven el botón de asignar, le digo asignar, hacemos la asignación y esto me está llenando de manera automática la configuración del almacén. Es decir, de manera automática hizo aquí en configurar almacén, voy a poner solo los válidos de farmacia y para no andar perdido, si le pongo el tafil, ya me lo cambió. ¿Se acuerdan? Ya me puso un mínimo de 9, un máximo de 39 y un reorden de 20. ¿Va? Lo hizo el sistema por mí. ¿Qué creen que sea más rápido? ¿Que haga el cálculo automático el sistema o que yo lo haga de manera manual? Creo que lo haga el sistema de manera automática. Oye, pero no siempre va a aplicar esto, insisto. Esto tiene mucho que ver con la expertise también de la persona de compras o de almacén. Puede ser que alguno de los productos hayan sido compra única porque voy a pensar algo. En el hospital no recibimos casos de neumología y por X situación, un neumólogo nos trajo un par de pacientitos, estuvieron 5 días aquí y tuvieron un consumo pico de 20 ámpulas de algo, ¿no? Y entonces el sistema nos va a decir que tenemos que tener 10 ámpulas ahí de reorden, cuando la realidad es que no hemos consumido esa ámpula en meses, ¿no? ¿Sí? Y entonces la expertise o el análisis, como es la estadística que vi hace rato, me diría, oye, aunque te pida 10, cámbialo a 2 para tener por alguna emergencia, mientras si se vuelve a presentar, podemos volver a comprar, porque no es lo importante. Oigan, ¿podemos profesionalizar todavía esto? Sí, es un trabajo, no son fórmulas mágicas, es un trabajo. ¿Cómo lo podemos profesionalizar? La primera, la primera que yo les diría, miren, aquí el sistema me dijo reorden 11. Vamos pensando que en el bromazepam, ¿sí? La cajita traiga, voy a inventar, ¿eh? Que la cajita traiga 5, ¿va? Entonces, si me piden 11, yo al proveedor no le puedo pedir 11, o le tengo que pedir 10 o le tengo que pedir 15, porque trae 5. ¿Están de acuerdo? Oye, ¿podrá hacerse que Geo automáticamente me convierta a múltiplos de 5 esto? Sí, es decir, que hiciera así 25 y aquí 10, ¿no? 10 porque redondeó, ¿no? Redondeó al múltiplo. Oye, alguien me diría, ¿y podrá hacerse que redondee al múltiplo superior, no al múltiplo inferior? Sí,
que haga, perdón, así esto, ¿no? Oye, ¿cómo lo hago? ¿O cómo lo puedo hacer? Nos hablan, hacemos una cita, nos sentamos y lo hacemos. Y lo que yo quiero que sepan es que aquí en la programación, en la base de datos, donde dice máximos y mínimos, hay una rutina que va y checa y hace todo esto. Bueno, pues cuando va a hacer la asignación de estos datos, del mínimo, máximo y reorden, ¿de acuerdo? Aquí es donde pudiéramos hacer o agregar la fórmula de que agregue el múltiplo de 5 o superior o inferior o como nosotros lo deseemos. ¿Va? ¿Cómo podemos hacer esto de manera más exacta? De manera más exacta es que nos ayuden todos los de almacén que nos están escuchando. Si queremos hacer que esto se profesionalice, me tienen que ayudar para que donde está el catálogo de artículos, este campo que se llama equivalencia, me lo manejen de manera correcta. Es decir, aquí me le pongan el mentado 5 que es la equivalencia, ¿no? Y entonces ahora sí, aquí esto puede ser, voy a inventar, bueno, tomen un Ambroxol, creo que no es la mejor, este, aquí está, este ácido acetilsalicílico, yo pondría caja, y aquí si lo entregara por pieza, si es que lo movemos por pieza, ¿eh? Acuérdense que todos los manejábamos en base a la unidad de medida de venta, y entonces aquí sería 30. Si yo compro cajas, pero lo manejo mi inventario por piezas, porque si lo suministro, yo dejo la equivalencia en 30. Y entonces a mi fórmula la personalizo en ese hospital y lo pongo a múltiplos de 30. ¿Ok? Y ya para esa personalización tendríamos que hacer citas en lo específico para estar haciendo de esa manera. ¿Ok? Entonces, eso es una buena manera para profesionalizar nuestro manejo. ¿Va? Y una vez más, máximos y mínimos, creo que es muy importante. Ahora me voy a ir, por ejemplo, al almacén general. El almacén general, a lo mejor tomo materiales quirúrgicos, ¿sí? Ya le dijo que en base a los 90 días, y aquí en el almacén general voy a tomar un cambio de criterio, ¿no? Aquí sí voy a decir que son mínimos 5 días, el reorden o mi máximo va a ser para 20 días y mi reorden 10 días. Y aquí de igual tomo traspasos y remisiones y los leo. Entonces, si se fijan, yo puedo estar cambiando al criterio que quiero estar tomando, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que cuando fue lo del COVID o cuando fue lo de la influenza, eso no modificó de alguna forma los criterios de esos medicamentos? Claro que los cambió, porque se convirtieron en medicamentos de temporalidad, ¿no? Miren, aquí tengo ya el cálculo, y miren el Tegaden, consumí 310, pues mi máximo puede ser 100, mi reorden, ¿sí? Pueden ser 34 y así, ¿no? Dependiendo de cuál sea mi criterio. ¿Cómo ven? ¿Bien? 69 mi máximo, 34 mi reorden. ¿Cuál tengo anterior? Y alguien diría, es que lo tengo que mandar a los múltiplos. Ah, muy bien, pues entonces tengo que mandar a los múltiplos. ¿Cómo puedo saber? En base a la equivalencia. ¿Puede hacerse algo para no estarlo haciendo de uno por uno? Sí. Podemos hacer, exportarle los datos. Por ejemplo, podemos mandarles a Excel. Unidad medida de compra, unidad medida de venta. Yo puedo hacer este query y puedo mandarles en un Excel todos los artículos con su tipo, con sus unidades de medida y su equivalencia. Y a lo mejor ustedes me llenan estas equivalencias y nosotros cargamos las equivalencias ya al sistema y no lo están haciendo de uno por uno, sino lo hacen de una manera un poco más rápida, ¿no? Bien, esta es otra forma de poder solicitar o cubrir o empezar a profesionalizar nuestra área, ¿no? Yo ahorita este query, adrede,
query, adrede, lo voy a mandar ahorita al chat para que no se pierda, y el que me diga, pues automáticamente yo le doy instrucción ahorita al equipo y hacemos que les exportemos un archivo de Excel con esos datos para que ustedes empiecen con esa conversión. Y podemos corregir las unidades de medida y podemos corregir las equivalencias. Vuelvo a repetir, lo que no cambia es que esto es basado en la unidad de medida de venta, en cómo lo vendemos o se lo cargamos a un paciente. ¿Ok? Entonces, por ahí es por donde vamos. Creo que ahí en el chat me pusieron por ahí algún comentario de solicitar. Sí, Cari, va. Te damos el query y no nada más el query. Yo creo que el Excel como resultado del query, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vámonos con la siguiente función. Si yo ya tengo automatizado esos datos y ya los llené, hace ratito Ori me decía, oye, puedo tener el mismo criterio de máximos y mínimos para mis subalmacenes, y ahí es donde puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Voy a poner yo una atención médica continua, que al final de cuentas es un subalmacén. Y entonces mi atención médica continua puede tomar los mismos 90 días, pero en el reorden, sí, mi mínimo, pues lo fui un día. Mi reorden, yo puedo decirle lo de 2 días. Cúbreme lo de 2 días, no más, y ya un máximo pudiera ser lo de 3 días, ¿no? Y un almacén de atención médica continua solamente le hace cargo sus salidas, ¿sí? De ahí no se traspasa ni nada. Normalmente, ¿no? Ya saben que cada hospital nos pintamos solos para andar haciendo vagancias y dagas, pero normalmente un subalmacén solamente hacemos cargos o hacemos alguna salida. Lo que yo quiero mostrarles es que en la misma fórmula donde tenemos esto, si se fijan, aquí está personalizado el caso de este hospital, que para farmacia y almacén general, que son sus almacenes principales, pues sí tome el mínimo, máximo y el reorden, ¿sí? Pero para todos los demás almacenes, ahí ya le puse que me vale gorro, voy a tomar 2 días de default, mi consumo de 2 días, el mínimo, reorden y máximo, ¿no? O si quiero así muy cerrado el criterio, le pongo que sería 0 para el mínimo, 0 para el máximo, ¿no? Y ya nada más el reorden, el consumo de 2 días, ¿no? Aquí yo ya lo dejé fijo cuando es un subalmacén, para que no haya error. O hago que lo tome de arriba, ¿no? No pasa nada. Si esto fuera así, que son 2 días a fuerzas, cuando yo calcule esta fórmula de aquí, de atención médica continua, de todos los artículos, ¿sí? Si se fijan, ahí me lleno máximos y reórdenes. Yo le digo que me lo asigne y automáticamente ese almacén de atención médica continua ya me llenó los datos que necesito en el reorden. Se fijan que mínimo y máximo no tiene nada, solamente los reórdenes tiene. Bajo este criterio, ¿qué pasaría? ¿Dónde voy a utilizar? Ahí no quiero que se me pierdan. Quedó claro que yo lo puedo personalizar y dejarlo fijo para mis subalmacenes. Insisto, el criterio normal sería mi consumo de 2 días. Cuando estoy con el problema del turno, pues en mi criterio máximo es un día, ¿no? No hay otra. O si estoy peor que un día, pues ya de manera manual le voy a tener que poner ahí que sea .5, ¿no? .5 y la parte entera. Bueno, ¿qué les digo? Así es como debería operar o funcionar esto, ¿no? O también, al menos debería haber uno. En mis válidos debería haber uno, aunque no se consuma, dejar que siempre tenga uno al menos. ¿Va? Este, ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para dos funciones principales. La primera de ellas es lo que vimos hace un ratito cuando Auri me pedía en los subalmacenes cómo debo de operar. La manera correcta es que yo llegara todos los días en el almacén y resurtiera mis subalmacenes, una vez al día o una vez por turno. Entonces yo llego y le digo traspaso entre almacenes, yo soy almacén principal, ¿no? Y le voy a decir resurtir stock. Y entonces, ¿a quién voy a resurtir? Atención médica continua.
Miren, en hospitales que tienen separado los almacenes de materiales en un lugar y los almacenes de medicamentos en otro, aquí se tendría que hacer pues dos resurtimientos, ¿no? Cada quien surte lo suyo. Entonces, atención médica continua, le voy a surtir los medicamentos, le digo filtrar y el sistema me dice, bajo el criterio que establecimos, solamente me hacen falta 5 ámpulas de 10, un Pentren, un Perfalgan, una Salina y 4 Harmans, ¿no? 4 Harmans y 3 Salinas. Pum. Lo grabamos, lo enviamos, se los entregamos y listo. ¿Va? Ahora, necesito yo hacer el resurtir los materiales y entonces atención médica continua y le pongo los materiales quirúrgicos, suponiendo que yo tengo otro almacén donde tengo los materiales, ¿no? Digo filtrar y ahí me dice los materiales que le tengo que surtir. Son 6 Flebotex quirúrgicos, 8 Flebotex con bomba y clave, 4 Insights, una jeringa y 7 Sterikits. ¿Va? Y así lo estaría haciendo, ¿no? Cada cuando, cada turno, cada evento, pues, sin problema. Oye, que hubo una situación excepcional y me tienen que pedir, bueno, pues hacen su requisición como siempre y no pasa nada. ¿Va? Pero si yo hago esto y tengo definido de manera correcta mis stocks, no tendría por qué estar solicite y solicite durante el día. ¿Va? Muy bien. Esto debería de ahorrarnos algunas vueltas, algunas peticiones y algunos estreses en los almacenes. ¿Queda claro lo de resurtir stock? ¿Alguien con una duda en resurtir stock? René, buenas tardes. Hola, Bueno, soy Alejandro de Centro Hospitalario. a tus órdenes, Alex. Tengo una duda. Lo de la parte de que se configura bueno, conforme a la cantidad de piezas que tiene la caja, ¿eso también funciona o también se configura para los subalmacenes cuando los vas a resurtir? Sí, Por ejemplo, nosotros tenemos farmacia y el almacén principal. Entonces, del almacén principal se surte farmacia, pero únicamente del almacén principal procuramos sacar, por ejemplo, cajas completas o así. sí. Sí, sí, ya sé que... Al hacerlo múltiplos, lo hacemos de esa manera. Y luego, cuando tú ya me dices que ya tienes trabajado eso, esta fórmula de resurtir stock, ¿sí? Ajá. Lo que hago yo es que la modifico y no nada más hago la resta, sino que lo mando al múltiplo. Ah, ok, ok. Cuando digo la resta es lo que tienes de existencia, bueno, el reorden que está, que es el stock, menos la existencia, y suponte que da 2, y entonces yo lo redondeo al múltiplo, y como la cajita venía con 3 ámpulas, pues te mando 3, ¿no? Ok. Así debería ser más o Sal- menos. Pero si te fijas, es lo que personalizaríamos ahí contigo, que ustedes tienen el criterio de Ujú. mandar la cajita completa, ¿no? Entonces, por eso es que, aunque tiene todas las funciones, se puede profesionalizar y en cada caso es distinto por cómo cada quien se maneja, ¿no? Sí, pero es muy Sí, buena sí. tu opción, ¿no, Alex? Ok, sale. Gracias, René. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Esta fue la parte para traspasar. Pero ahora lo que debería ser la fórmula mágica para la gente de compras, ¿sí? La gente de compras debería de ordenar sus días con su criterio, decir cada cuando voy a comprar. Acuérdense, yo hago esto para el 80-20, para el 80% de mis materiales y medicamentos que muevo todo el santo día. Es lo que no me puede estar faltando ni haciendo compras de emergencia. Insisto, revisen, sacan un listado de las compras de emergencia y ahí se van a dar cuenta de que también andamos, ¿no? ¿Y qué debería hacer? Bueno, el proceso es el siguiente. En inventarios yo tengo requisiciones de almacén, requisiciones de compra, perdónenme, ¿sí? Y entonces en requisiciones de compra, déjame ver un poquito esto, yo lleno y tengo la opción de pedido sugerido y vuelvo a hacer lo mismo. Yo puedo decir de mi almacén principal, yo compras, digo, a ver, para mi farmacia, en medicamentos, ¿qué necesito comprar? Ese es en mi pedido sugerido. Ahorita, el ejemplo que yo traigo está basado sobre reorden, ¿sí? Acuérdense que esa fórmula lo pueden pedir o cambiar. Algunos hospitales lo tienen sobre mínimo versus reorden, otros sobre reorden versus máximo. Eso es cada quien lo define. Yo le digo filtrar y entonces el sistema automáticamente me manda a hacer el cálculo.
Yo tengo que pedir 15 bromazepams, un levofloxacino, dos loperamida y bla, 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 ¿no? Oye, antes de grabarlo, ¿qué hace el de compras? Bueno, el que requisita, a lo mejor lo requisita así nada más, ¿no? Y dice, esto es para almacén y es una general. Muy bien. Y lo grabamos, ¿no? Muy bien. Yo ya grabé mi requisición de compra. Esta requisición de compra también puede salir ya hasta separada por el proveedor que tenemos como opción número uno en nuestro catálogo de artículos, ¿sí? Si se fijan, ya me está separando a quién comprarle, ¿no? ¿Sí? ¿Y en qué montos? Esto es en la requisición. ¿Para qué? Porque esta requisición puede ser después atendida por el área de compras, donde va a decir, yo voy a surtir la requisición de compra, que fue esta última que hice, la 12, y en vez de surtir todos, pues yo puedo decirle, oye, búscame nada más, voy a sacar lo de pizza a lo mejor. Yo quiero que surtas lo de pizza, tomo pizza, le digo que lo filtre, ¿de acuerdo? Le digo que lo seleccione todo para no estar seleccionando de uno por uno, le digo aceptar y ya me hizo la orden de compra para pizza. Oye, aquí puede hacer la expertise 433, no, el múltiplo es 450, ¿no? Aquí 48 no, el múltiplo es para 50. Y aquí estamos cambiando, ¿no? O yo sé que este no, porque este ocupa mucho espacio y entonces aquí vamos a pedir nada más 20. Pero ya sobre la sugerencia del sistema, nosotros hacemos nuestras adecuaciones. Y como preguntó Alejandro González hace rato, en este cálculo también pudiera ser que tome el criterio de redondear a los múltiplos, ¿de acuerdo? Pero no lo puedo habilitar si no tengo habilitado la opción de las equivalencias ya trabajadas en el hospital, porque si no voy a hacer un desastre ahí de cálculo, ¿no? ¿Hecho? Y ya esta orden de compra, cuando la graben, pues ¿qué cree que pasó? Automáticamente se convirtió en una orden de compra para cada uno de estos proveedores, ¿no? ¿Hecho? Ahorita con la autorización, ya vieron de repente ahí el dato de alguno de los hospitales, con la autorización de ellos, de poder sacar algo de información para hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Estas se convierten, estas órdenes de compra, en algo bien interesante y muy automatizada. Podemos profesionalizarla sin lugar a dudas. ¿Podemos hacer que sea lo más eficiente posible? Sí, necesito trabajar para poner yo mis unidades de compra, mis unidades de venta, basarme siempre en la unidad de venta, poner mi equivalencia y entonces hacer el cambio del criterio para hacer los redondeos, ¿no? Y cada proceso, el cálculo de máximos y mínimos, el cálculo de resurtir el stock o el cálculo de pedido sugerido con el nuevo criterio. Sin embargo, sin criterio me dice las cantidades y ya la expertise del de compra redondea a las cantidades que él sugiere, ¿no? A veces nosotros nos damos cuenta, sabemos que la semana que entra va a haber, están programadas 20 cirugías de algo y pues aumenta la cantidad, ¿no? ¿Hecho? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este proceso, sobre esta parte de automatización? ¿Quedó claro, chicos? Tan claro que ninguna pregunta. Muy bien. Este, yo creo que como se darán cuenta, es una parte a explotar que tiene muchísimas ventajas. Y no es fácil la implementación. Depende del tamaño del hospital, depende de las problemáticas de cada área. Pero bueno, pues al final de cuentas, si cada área tiene diferentes situaciones, por ejemplo, un subalmacén, hace ratito que decía Auri está del country, eh, un almacén general a lo mejor no tiene tanto problema para determinar su mínimo o máximo reorden. Pero imagínense un área de terapia, una terapia neonatal. Podemos tener semanas que no tenemos ni un paciente y semanas con dos pacientes y el consumo es altísimo, ¿no? Y entonces el criterio quizás es muy diferente, ¿no? Y entonces cada cosa tenemos que darle como su ubicación o su expertise y se puede trabajar y personalizar. Y pues muy bien, ese es el tema del día de hoy. Este es nuestro webinar.
¿Tienen algún comentario? Si no, para dar concluida nuestra sesión. Ingeniero, Y yo sí tengo una duda. adelante. Hace un momento nos mostraba el reporte de ¿Qui- estadística ¿Quién de habla? consumo Perdóname. de... Auri, Auri, perdone, es que no vi aquí. Perdóname, Auri. no se preocupe. Hace un momento nos mostraba un ejemplo, el de estadística de consumo de medicamentos, pero vi que ahí ya salen los costos también. Sí, ¿Ese será posible que nos lo habilite a nosotros, ya que a claro, nosotros únicamente nos aparece la cantidad? con todo gusto, claro. Ah, perfecto. Muchas gracias. No lo solicitas, ¿no, Auri? Sí, Sí, claro. en el chat en lo particular, con todo gusto. Ok, muy bien. Y una pregunta más. ¿Hay posibilidad de que podamos nosotros clasificar dentro del mismo sistema por A, B o C nuestros medicamentos, pues ya Claro, sea por costo o por claro, movimiento? claro. Para eso lo tienes, para no ligar, ustedes tienen dos clasificadores independientes. Aquí tienes medicamentos, ¿no? Y tienes un agrupador que depende del tipo y un agrupador 2 que depende del agrupador. Pero tienes clase y grupo que son independientes. Entonces, yo voy a inventar ahorita, a lo mejor en este ejemplo, yo me voy y doy de alta grupos. Voy a hacer un poco lo que me pides, ¿eh? Así. Yo le digo A, grupo A, que para ti significará algo, ¿no? O alto movimiento, alta rotación o algo, ¿no? B, grupo B y C, grupo C. ¿Va? Y entonces tú ya acá dentro del administrador de artículos empiezas y con este que está aquí, en el grupo, le pongo A y lo grabo, ¿no? Este otro que está aquí, le pongo grupo B, lo grabo. Esa era tu pregunta, Auri, ¿verdad? Si se podía o no se podía. Sí, así es. O, Muy bien. o si, por ¿Alguna, en el ejemplo, caso de se lo... ustedes, en el caso de ustedes, Ujú. Lupita creo que ya tiene utilizada la clase o, no me gusta la clase del grupo. Entonces nada más busquen cuál catálogo utilizar para esa nueva reclasificación, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, peticiones o programaciones hay que pasarlas. Algunos hospitales están más actualizados con otros dependiendo a veces de la solicitud de requerimiento de algo. Y cuando pidan, el chiste es que puedan definir como un proyecto a trabajar de mejora dentro del hospital, dentro de las áreas de almacén o de compras, y empezar a trabajar con ello para ver cómo podemos eficientar nuestro proceso. Y muy pronto les mostraré una mecánica hay una rutina que tengo para que nuestro proveedor uno, aquí está proveedor uno, ¿sí? O nuestro proveedor 2 lo podamos sacar en base a un criterio de compras para que esto se esté dando mantenimiento. A veces en nuestros catálogos tenemos de proveedor uno al proveedor que hace 10 años le comprábamos y ya no lo hemos cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el sistema también te ayude y te diga, basado en compras o en criterio, a quién deberías de asignárselo, como proveedor uno o como proveedor 2, para que tus requisiciones o órdenes de compra salgan automatizadas a ellos como primera instancia, ¿no? ¿Hecho? Muy bien. Pues muchas gracias. Creo que ha sido un webinar muy constructivo, muy interesante. Y ojalá y muchos de los que están aquí tomen medidas en el hospital y empezamos a hacer planeación y de cómo queremos manejar nuestro almacén o las áreas de compras con estas herramientas. ¿Hecho? Que tengan muy buen día todos y nos vemos el próximo jueves para el webinar de honorarios médicos. ¿Ok? Muy buen día, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia y hasta la próxima. Subo el mismo día de hoy este webinar a nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Gracias de nuevo y buenas tardes.